Soy Ana Santaella y estás escuchando CIRA FM. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a CIRA FM, nuestro podcast especializado en el ámbito de las relaciones internacionales. En este nuevo programa nos centraremos en el mundo de la comunicación, donde analizaremos con una invitada muy especial el papel que tuvieron los medios en el conflicto de Irlanda del Norte y más concretamente en su proceso de paz. Antes de comenzar con el tema de hoy, nos gustaría desear a todos los estudiantes mucho ánimo para los exámenes finales y sin más dilación, empezamos. A pesar de que la mayoría de nuestros oyentes ya conocerán el conflicto que vamos a tratar hoy, desde nuestro pequeño equipo de redacción nos hemos tomado la libertad de acompañar este podcast con un breve vídeo que contextualice la situación que se vivió y en parte todavía se vive en Irlanda del Norte, al que podréis acceder a través de nuestra página web. Como os contábamos al principio del programa, en esta nueva edición nos centraremos en el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la política, siendo útiles tanto en periodos de paz como de guerra, pues al fin y al cabo los medios son el canal a través del cual la mayoría de la población interpreta las noticias. Pero los medios no solo se limitan a informar, sino que también tienen la capacidad de modificar su entorno político, en la medida en la que establecen la agenda pública, decidiendo las noticias a las que se le da más voz y las que pasan a un segundo plano. Cuando hablamos de cobertura mediática nos referimos al espacio editorial que se le concede a un tema en concreto, permitiéndonos así conocer las diferentes etapas de un evento, sus personajes más relevantes, así como cualquier otro hecho que sea relevante, optando por retransmisiones en directo o en diferido. Con la modernización de los medios, estos han pasado de meros narradores de los hechos a verdaderos actores en los conflictos, llegando en numerosas ocasiones, como en este caso, a convertirse en actores determinantes en el transcurso de los acontecimientos. Para ayudarnos a entender todo esto, hoy contamos con la presencia de la periodista Rosa Cervera. Buenos días, Rosa. ¿Crees que esto que acabo de contar de los medios puede ser extrapolado al conflicto norirlandés? Bueno, hola Ana, buenos días y lo primero, muchas gracias por invitarme al programa, os escucho todas las mañanas. Lo cierto es que sí, Irlanda del Norte resultaría un buen ejemplo de todo aquello que decías de que los medios de comunicación pueden ser actores determinantes en un conflicto. Los medios, además, tendrán un papel muy característico en este conflicto, porque bueno, no sé si los oyentes sabrán que la televisión fue la gota que colmó el vaso para que la fragmentación social en Irlanda tocara fondo y comenzaran los popularmente conocidos como The Troubles. Fueron varios los sucesos que sin duda influyeron en estos hechos, pero debemos destacar el gran eco que se le hizo en Europa a la campaña por los derechos civiles de los Estados Unidos, que tuvieron lugar durante la década de los años 60. Estas imágenes sembrarían la semilla de la insurrección en una sociedad irlandesa que, como sabemos, ya venía de un contexto social bastante complicado. Así fue como las imágenes de este movimiento consiguieron lo que las palabras por sí solas jamás habrían logrado. Vale, entonces, después de darse por iniciados esos años más violentos, ¿crees que los medios siguieron marcando el compás de los acontecimientos? Y desde el punto de vista de una periodista como tú, ¿fue buena esa cobertura nacional y la internacional? Bueno, pues yo creo que es un hecho indudable la amplitud de la cobertura mediática internacional que se le prestó al conflicto de Irlanda del Norte. Además es que conforme han ido pasando los años nos hemos ido dando cuenta de que ninguna otra parte del mundo atrajo tanta atención mediática de manera sostenida como lo hizo en su día esta lucha de Irlanda del Norte. Eso sí, el hecho de que esta cobertura mediática internacional fuera determinante o no en el transcurso de los hechos es donde difieren muchos expertos. Para algunos, esta atención mediática internacional ha sido bastante influyente en lo que respecta al transcurso del conflicto, mientras que para otros, donde he de confesar que me incluyo yo también, la cobertura mediática fuera de las fronteras nacionales logró poco impacto, ya que los medios internacionales se limitaron más bien a informar a las sociedades de sus países de origen. Desde esta perspectiva de la realidad no es que estemos dejando atrás la influencia de los medios de comunicación, sino que le damos más relevancia a los medios de carácter nacional, por encima de aquellos medios de carácter más internacional. Me parece bastante interesante tu postura, pero entonces, ¿cuál sería para ti un ejemplo de esa influencia de los medios nacionales? Bueno, pues desde mi punto de vista, la prensa autóctona tuvo una especial relevancia al posicionarse como una especie de bloque hegemónico, por así decirlo, favorable a lo que posteriormente serían los acuerdos de paz. En base a esta serie de premisas, las líneas editoriales de periódicos tan conocidos como The Irish News o The Newsletter se marcaron como un objetivo último
no solamente la paz en Irlanda del Norte, sino también la consecución de un Ulster que fuera económicamente autosuficiente, así como integrado en el capitalismo global. Es por ello que, a mi parecer, los medios nacionales influenciaron en una mayor medida, al crear una especie de conciencia colectiva en pro de la paz. Con esto no quiero decir que los periódicos ni mucho menos abandonaran sus líneas editoriales, ya que siempre se mantuvieron fieles a sus intereses particulares. Pero es indudable que existe una gran evolución desde una perspectiva mediática que se encarga de alimentar esa retórica más rivalista entre ambos bandos, hacia una concordia entre ambos bandos a medida que fueron pasando los años del conflicto. Vale, pues muchísimas gracias por hacernos ver tu perspectiva. Solo una cosita más si no te importa. Cuando has mencionado a estos dos conocidos diarios irlandeses, ¿qué quieres decir con ello? ¿Que no existieron voces contrarias a los acuerdos por la paz? Y en lo que a libertad de prensa se refiere, ¿cuál era la situación en la Irlanda del IRA? A ver, yo creo que sería imposible decir que una sociedad tan históricamente dividida como lo es la irlandesa consiguió adoptar una postura común respecto a cualquier tema en general, pero afortunadamente el rechazo al progreso se dio en medios de comunicación bastante minoritarios, donde sus tiradas y por tanto el alcance de estas ideas fueron mucho más limitados. En lo que a la libertad de prensa se refiere, yo diría que esta sinceramente nunca llegó a estar tan cohibida como en otros muchos conflictos armados que se dieron en el mundo, aunque indudablemente los periodistas, tanto los católicos como los protestantes, se enfrentaron a fuertes muestras de violencia asociadas directamente a su profesión. Y con esto podemos incluir desde palizas durante la cobertura de acontecimientos del otro bando, hasta destrozos en sedes, ataques con artefactos explosivos, etcétera, que sin duda determinaron en gran medida el enfoque y también la cobertura informativa que se le daba a estos hechos. Vale, pues esto ha sido todo, Rosa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por venir al estudio hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Ana, por escucharme siempre. Todo esto que nos ha explicado Rosa es solo el comienzo de una investigación que tiene bastante más trasfondo del que nosotras podríamos explicar ahora mismo. Es por ello que nuestro equipo ha creado para los oyentes más curiosos una serie de flashcards con información de medios como los mencionados por Rosa, así como muchos otros que también cubrieron la noticia. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta mañana.